Buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, va acá un video para a ver si podemos seguir haciendo algo. En la última tarea que tuvimos, yo les mandé a investigar sobre los dos periodos de la Revolución Industrial, a manera de repaso. En realidad, la segunda mitad era más importante para mí. A partir de 1850 entramos en esa segunda etapa de la Revolución Industrial, del acero y la química. Acuérdense que los inventos más revolucionarios que van a modificar el siglo XX se dan a partir de esta segunda mitad. Bueno, eh, ¿por qué es importante? Porque los procesos de construcción que se van a dar a partir de esta segunda mitad van a terminar desembocando en las dos guerras más importantes de la historia de la humanidad, es decir, las dos guerras mundiales. Eh, entonces tenemos que, en base a eso, analizar cuáles son las causas que van a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, partiendo entonces de esta revolución industrial que necesitábamos, en la cual las potencias industrializadas, que son Francia e Inglaterra sobre todo, en esta primera parte, necesitan la materia prima, como el acero, como el carbón, llegan a un punto en el cual sus recursos propios, los de sus países, no son suficientes y tienen que empezar a competir por tratar de conseguir esas mismas materias primas a un menor costo en algún otro lugar. La forma que van a encontrar las potencias europeas de conseguir esa materia prima a bajo costo van a ser justamente colonizar, eh, tomar territorios en diferentes regiones del planeta. En América no van a prácticamente poder, acuérdense del intento de las invasiones inglesas, fallido. Eh, Algunas islas en el Caribe, pero digamos, no van a poder hacerlo por otro tema aparte, que es que Estados Unidos tampoco va a permitir que estas potencias europeas invadan un territorio que consideran propio. Así que bueno, van a terminar yendo a los países o lugares más débiles y van a encontrar en África y en Asia lugar donde empezar lo que se llama o vamos a llamar neocolonialismo. Es decir, el colonialismo clásico, que era aquel de tomar territorios para anexarnos al imperio o a tu nación, ahora va a ser modificado por un colonialismo de tipo comercial. Es decir, no va a hacer falta que, que el país sea tomado por la fuerza necesariamente y ocupado, sino que lo que se va a hacer es tratar de dominar comercialmente a estos países más débiles para favorecer los intereses de la metrópoli, que en este caso son Inglaterra y Francia mayormente. Cuando hablamos de la metrópoli, hablamos siempre de la metrópoli europea, que es la parte industrializada del tema. Y lo que van a tratar de lograr estos países industrializados es establecer un orden mundial que se va a llamar División Internacional del Trabajo. Esta División Internacional del Trabajo, según ellos, va a estar conformada por dos grandes grupos. Por un lado, los países productores de materias primas y por otro lado, los países industrializados, que son los que reciben la materia prima y en teoría dentro de ese orden económico que ellos van a promover, eh, todo encajaría a la perfección porque la materia prima va al país de industrializado, los industrializados arman el producto manufacturado y el producto manufacturado se vende otra vez en los países colonizados y todo funciona como corresponde según el pensamiento de las potencias colonizadoras, por supuesto. Vamos a ver después que llegado a una crisis eso no funciona así. Así que bueno, por lo pronto vamos a tener países europeos que quieren colonizar eh, países más débiles para buscar materias primas a bajo costo. Eh, y esta nueva división del trabajo internacional entre países productores de materias primas y países industrializados productores de manufacturas. Dentro del mundo del colonialismo va a haber diferentes tipos. Va a haber en un principio colonias de poblamiento, va a haber colonias de dominio, colonias de concesión, ¿sí? eh, en las cuales va a haber diferentes características, ¿sí? eh, según la impronta que le va a llegar a la metrópoli, ¿sí?
Un cuarto tipo de colonia es el protectorado. O sea, tenemos colonias de poblamiento, concesión, protectorado y de dominio. ¿Sí? Las de población son, como dice la palabra, colonias que utiliza, valga la redundancia, la metrópoli para liberar presión en su país de origen. Por ejemplo, Australia, que inicia como una cárcel, es una colonia inglesa de poblamiento. Sudáfrica es otra colonia de poblamiento. ¿Qué pasa? Hay crisis en la metrópoli, vamos a usar siempre Londres porque es la más importante. Hay una crisis económica, falta de empleo, falta de ocupación, que hace Inglaterra, promueve el traslado de personas de su país a nuevas colonias y de esa manera descomprime la presión social que hay en el país de origen. ¿Sí? Entonces Inglaterra elimina la presión que tiene dentro de sus calles y crea una colonia con gente de su misma nacionalidad en otro lugar. Obviamente que para poder crear una colonia en otro lugar tiene que primero expulsar al habitante nativo del lugar. Las colonias de concesiones van a ser colonias donde el país colonizado cede una porción de su territorio a la potencia colonizadora y de esa forma se convierte en territorio del país colonizador. Por ejemplo, en Cuba, la bahía de Guantánamo es un territorio que pertenece a Estados Unidos. Estados Unidos es una colonia de concesión lo que tiene con Cuba. El otro ejemplo que tenemos de colonia es el protectorado. Siguiendo con el ejemplo norteamericano, Costa Rica es un protectorado norteamericano. Es decir, tiene la apariencia de un país independiente, pero el ejército norteamericano está habilitado para intervenir si algún problema se suscita dentro de su territorio. Por ejemplo, si alguna empresa norteamericana se viera afectada a sus intereses, Norteamérica tranquilamente puede mandar su ejército y solucionar el problema. Bueno, dentro de estas colonias existen básicamente dos formas de control. Puede ser con gobiernos directos o gobiernos indirectos. ¿Sí? El gobierno directo es básicamente el que aplica Francia cuando crea sus colonias en África, que era reemplazar completamente a la administración local, llevar franceses para administrar las colonias, llevar el ejército y demás. Va a producir mucho desgaste porque la élite desplazada va a continuamente generar motines dentro del mismo pueblo que fue despojado del poder, y entonces va a implicar mucho gasto económico y mucho desgaste en el mantenimiento del poder por parte de la colonia. Se quiere eliminar el idioma nativo, implementar el francés y demás. Las colonias de tipo directo, que va a implementar básicamente Inglaterra, indirecto, lo único que hace Inglaterra es enviar a un gobernante local. Por ejemplo, mantiene todo el statu quo en cuanto a la dirigencia de la élite local, pero envía a un vicerrey, ¿no? O un vicegobernador para que administre la colonia en nombre de la corona. Es decir, le mantiene los privilegios a la élite nativa, y esa élite nativa traiciona a su pueblo por la comodidad de mantenerse en el poder y funciona a favor de los intereses, por ejemplo, en este caso británicos. Bien, entonces, en base a esto que vimos, el desarrollo colonialista se va a dar básicamente en Asia y en África. En Asia, la perla inglesa va a ser la India. ¿Sí? Acuérdense que siempre India y la región de Ceilán es el territorio de las especias, aquel por el cual Colón da la vuelta al mundo y por el cual muchos dieron la vida, finalmente dominado por Inglaterra. Y otro gran imperio que va surgiendo, como por lo menos para los intereses europeos, es China. China va a haber una carrera colonialista en la cual se va a tratar de repartir las potencias europeas el dominio comercial de esa gran población. Básicamente los países que van a competir son Inglaterra y Francia, Holanda, Bélgica en menor medida, y Alemania va a ingresar tardíamente también, pero rápidamente se pone a la altura de Inglaterra, sobrepasando incluso a Francia. Así que vamos a ver una pelea por el poder en el territorio chino, que se llama Guerra de los Boxers,
Después otro territorio de lucha va a ser África, también donde va a haber un reparto colonial. Se va a hacer una conferencia en Berlín a finales del siglo XIX donde las potencias europeas van a tratar de repartirse las posesiones africanas, sin tener en cuenta por supuesto los intereses africanos que no van a ser invitados. En esa reunión que se va a hacer en Alemania, porque Alemania está tomando la batuta del comercio colonial, se van a repartir las colonias, se van a establecer los límites, qué países para vos, qué países para mí, dentro del territorio africano. Ahora, dentro de esta carrera colonial en África va a haber 4 periodos a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX. Primero hay un trato de igual a igual, en el cual los barcos van a ir comprando en las costas de África mercadería. Después empieza un periodo de trata de esclavos, ya no hay un periodo de igualdad, pero no son los negros, no son los blancos que van y cazan esclavos dentro de la colonia, sino que son los mismos negros de las costas que cazan negros en el interior para venderle a los europeos. Cuando empieza la revolución industrial se acaba este periodo de esclavitud y empieza el periodo neocolonialista, donde se trata de tomar posesión territorial de parte de las potencias europeas para extraer toda la materia prima. Y finalmente la toma este reparto africano, donde se toma directamente el control y las potencias europeas se hacen cargo del destino de África sin importarles mucho lo que pase con los africanos. Así que esos van a ser los 4 periodos. Con toda esta información que yo les estuve dando hoy, ahora en este tiempo, les voy a dar después, les voy a pasar el link de este video para que vean en mi canal de YouTube y les voy a mandar a través de la página del colegio preguntas y lugares de donde pueden buscar este material para hacer esas preguntas. También van a poder usar esto que yo les estoy dando ahora. Cualquier duda que tengan me lo pueden mandar a mí, que yo les voy a contestar. Así que bueno chicos, espero que anden bien, que la vayan llevando despacito y nos veremos en otra charlita. Hasta luego.